Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por venir a esta conferencia de prensa, como nos convoca semana a semana, para poder transmitir y estar en contacto a través de los medios que nos facilitan acercar la información a toda la comunidad. Agradecemos a ustedes, agradecemos al doctor Silvio Teixido que nos acompaña hoy en este tema tan preocupante que nos convoca de hace más de 90 días, que es el COVID-19. Y bueno, la verdad que todavía podemos decir que en Rufino seguimos manteniendo el número 0 en casos positivos, y es un poco lo que intentamos seguir defendiendo y cuidando a todos los rufinenses, cuidándonos entre nosotros, vecinos, conocidos, amigos, familia. Ayer la verdad que fue un día, para mi gusto, bastante complejo. Recorrer las calles de Rufino y ver las medidas que se habían tomado hasta el momento eran de flexibilizar para que la gente pueda retornar a su habitué laboral, no, digamos, de libre esparcimiento y con libres permisiones de no uso de barbijo. Y la verdad que ayer en la calle, en espacios públicos que no están, digamos, habilitados o no está permitido para reuniones. El espacio público está de paso, no está para ir a tomar mate, a reunirse, a compartir determinadas actividades frecuentes y todos los días. Entonces digo, la verdad que el hecho de cuidarnos es cuidar al prójimo. El hecho de no descartar que podemos llegar a tener un caso positivo en la ciudad de Rufino. La diferencia está en que si nos cuidamos, ese caso positivo podría contagiar o transmitir por 1 o por 2. De lo contrario, la transmisión puede ser por 20, por 30 y vaya a saber cuántos más. Esto es un poco que a raíz de lo que ha ocurrido en el departamento principalmente y los números que acercan a través de los casos en el AMBA y en Cava, hemos tomado esta decisión de restringir las medidas en tanto y en cuanto esto siga incrementándose los casos en el departamento, como pasó, y creo que ustedes ya prácticamente deben estar en conocimiento. Hay ya 12 casos en la localidad de Carreras, Firmat, tenemos también casos con sospecha en María Teresa, no sé si habrá sido positivo o no en este momento, en Villada, bueno, todos estos lugares, Huirre, Venado Tuerto, o sea, prácticamente las balas pican cerca, digo, como quien dice, y nos obliga, por lo menos en tanto y en cuanto que haya una directiva más clara o por decreto de la provincia, nos obliga a cuidarnos más, nos obliga a ser responsables y lo que no queremos es restringir o volver a fase 1. Por eso digo, esto es lo que hemos lanzado un comunicado en el día de ayer de las nuevas medidas para cuidarnos, es momentáneo y hasta ver qué es lo que pasa con todas estas nuevas confirmaciones de casos positivos en el departamento, que todavía no han dejado de sumarse. Así que bueno, Silvio, te paso la palabra para que vos también puedas dirigirte a la comunidad
y también después abrimos las rondas de preguntas con los periodistas. Bueno, buenos días. Un poco lo que comentaba el señor Intendente, o sea, como mensaje a la comunidad, ¿no es cierto? En primer lugar, reafirmar todas las medidas que venimos insistiendo, no relajarnos, el uso del barbijo sigue siendo fundamental y se está aplicando en todos los lugares, el distanciamiento social, ser muy respetuoso del distanciamiento social, y el lavado de manos, ¿no es cierto? Y bueno, sobre todo en lo que son negocios o lugares en donde hay aglomeración de gente, respetar las medidas. Y lo otro, un poco, si vemos o hacemos una lectura de los casos, ¿no es cierto?, que ha habido en el departamento, están todos relacionados con el AMBA, no hay duda hasta este momento. Sabemos que la situación en Buenos Aires está en su peor momento, lo hemos dicho de un principio. Yo me he cansado de decirlo, no porque uno lo sepa, sino porque el asesoramiento que uno recibe de epidemiología, de los infectólogos, o sea, hasta que no llegue el invierno, Argentina estaba todavía un poquito de vacaciones. Y lo otro, bueno, acá hay que apelar a la conciencia social, o sea, sobre todo los rufinenses, ser muy cuidadosos, y todas las personas que ingresan de afuera. Uno creo que dentro de las medidas, ¿no es cierto?, la implementación de la declaración jurada, ¿no es cierto?, que eso va de alguna manera a que la gente tome más conciencia de las consecuencias, ¿no?, porque sabemos que, y anoche tuvimos un caso, ¿no es cierto?, de gente que ingresó y fue atrapada justo por la patrulla, tengo entendido, que siguen, no tomando conciencia o negando la realidad y no asumiendo la conciencia de lo que significa para la comunidad y para su propia familia, ¿no? Así que insistir en eso, ¿no? O sea, porque todos los casos, si uno ve el seguimiento que ha hecho el departamento en cuanto al caso inicio y las relaciones, son gente que ha ingresado del AMBA y siempre, bueno, los convivientes y después la relación laboral y todo lo demás, ¿no?, que es lo que estamos haciendo acá. Por ahí vamos a tener que empezar a hisopar más, estamos tratando de respetar el protocolo lo mejor. En este momento hay una familia que sería esposo, esposa y un hijo, que está, como quien dice, en aislamiento, con un cuadro febril o dinofagia, acá en Rufino. Lo maneja una profesional de la clínica y se va a hisopar el lunes. Dijimos tomar, como justo el fin de semana, el privado no. Pero bueno, estamos tratando de hisopar más personas que cumplan el protocolo. Esta es una época también en donde pediatría, y lo estamos manejando muy bien con los pediatras, en el sentido de que los chicos por ahí en 24, 36, 48 horas los cuadros febriles habituales de la época se revierten solos, así que por ahí estamos tratando también de seleccionar bien, porque también el hisopado es un insumo importante, ¿no? Pero bueno, lo que yo aconsejaría a la comunidad, más que todo, es la conciencia, respetar, ¿no es cierto?, que seamos respetuosos los unos de los otros, ¿no?, que protegiéndonos entre todos nos estamos ayudando, y no hay otra medida más que esa en este momento para mí. Gracias. Bueno, abrimos a las preguntas. Sí, buen día, Intendente, Buen día. Doctor. Le pediría en primer lugar al doctor que me corrija. Creo que, a ver, entre comillas, si hablamos de alguien, de una persona que podría ser más, entre comillas, digo, peligrosa, serían los asintomáticos. Sí, podemos decir que digamos, la persona por el tipo de que ingrese contacto. de afuera. Si vos te referías a una persona que ingresa de afuera asintomática, y sí, por ejemplo, la situación de este colega, que no sé ahora, aparentemente le habrían hecho otro test y pues siempre la duda se surge, ¿no?, pero lo confirmado que yo tengo es un colega que fue el del Sanatorio San Martín. Era un paciente Lo que estaba, volvió al domicilio de Pergamino, ¿eh? está asintomático. O sea, digamos que es un protocolo que tiene el sanatorio, cada tanto hisopa, ¿no es cierto?, a sus profesionales, y el paciente, el colega estaba totalmente asintomático, por eso vuelve a su domicilio con seguimiento, ¿no es cierto?, está en aislamiento.
Esas son las medidas que se toman el paciente que está. Bueno, y teniendo en cuenta esto, pregunto, más allá de las medidas que se han dado para el público, para los comercios, y digamos, volver al único ingreso, el del presidente Perón, ¿no consideran de que debería ser más efectivo el control del ingreso de personas de lo que es? Porque están pidiendo nada más que el documento de identidad. No se toma temperatura porque creo que los aparatos están rotos. No se está pidiendo las declaraciones juradas porque no se están pidiendo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Teniendo en cuenta justamente esta situación de asintomatología, ¿no? No se debería profundizar un poco el control en el ingreso, porque con el número de documentos no hacemos nada, me parece. Efectivamente, Alejandro, hay todo un manejo y se ha endurecido el control, se ha intensificado, hemos cambiado a partir de ayer con este comunicado, cada persona que ingresa de otras jurisdicciones se le hace firmar una declaración jurada que no estuvo en contacto, digamos, con personas posiblemente infectadas y que no estuvo en determinadas jurisdicciones que tienen, digamos, casos confirmados. Eso se implementó a partir de ayer. Por eso se restringe momentáneamente hasta ver cuáles son las nuevas disposiciones, el único ingreso por acceso Perón. Por otro lado, el tema del control de fiebre es verídico, ya hemos cambiado 3 aparatos y la verdad que no son efectivos tomando fiebre. No es que se rompen o no se rompen. Aparatos que son costosos y no son efectivos. Y muchas veces traen algún tipo de consecuencia. Ayer, inclusive, por un planteo del doctor Silvio Teisidó también se hizo presente en el lugar, verificó el aparato, hizo una nueva capacitación para el uso, el lugar, y bueno, ayer estuvieron usando y probando nuevamente, entonces se determinó que de un rango, de acuerdo al aparato siempre, ¿no? Hemos tenido mediciones de 34 grados, 33, o sea, y el hombre no estaba pálido. Entonces digo, es medio raro, eso genera también algún tipo de incertidumbre y puede ser que a lo mejor en vez de 33, 34, mida 37,5 y no sea lo que dice el aparato. Entonces, lo que hemos determinado es que se va a hacer un control diario del aparato, de la pistola para medir fiebre. Se va a encargar el doctor Silvio Teisidó de verificar y va a auditar diariamente por el lugar. Y de un rango para arriba, quien tenga más de 36,3 grados de temperatura Celsius, se le va a recomendar o se lo va a llamar para que cuando llegue a su casa inicie un proceso de control periódico para, claro, descartar. Pero digo, de la otra manera, la única forma de tomar la fiebre es con un termómetro de mercurio al mejor estilo, pero es una situación invasiva que tenemos que hacer un contacto más estrecho, es complicado. Entonces lo que hemos determinado a partir de ayer es esto, y la verdad que también es cierto esto de la fiebre. Ahora es solo el 30% la fiebre. Ahora, ¿cuánto es más lo que podemos hacer desde cada uno desde su lugar? Desde cada acto individual, desde la conciencia de cada persona. Digo, nosotros podemos tomarle al 100% la fiebre con las mejores tecnologías y tener la certeza. Ahora, si esa persona que ingresó después aquí adentro no sale por X tiempo y no se comporta como se debe comportar, realmente eso es más dañoso para la situación que tomarle al 30% la fiebre. Digo esto porque es una herramienta
que la veníamos usando paulatinamente. Vamos a ajustar estas cuestiones de mediciones para tener y ser más certero. Pero digo, tiene que ver con esto, digo, no descartar que vamos a tener un caso en algún momento. Porque digo, y no queremos decir, va a entrar de acá, va a entrar de allá, o lo va a traer alguien. Porque también es compleja la situación. No queremos echar culpas. Lo que sí decimos es, tenemos que tratar de cuidarnos más. Tenemos que tratar de ser más responsables con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no solo digo, si me lo agarro, si se lo agarra, o si se lo agarran, vamos a tener o no vamos a tener. La diferencia es cuánto más nos perjudicamos como comunidad. Porque digo, no solo es el que contagia, no solo es aquel adulto mayor que tenemos que cuidar por si se contagia o podemos contagiarlo, sino también es cuántas actividades se han logrado restablecer en su funcionamiento casi normal en la faz comercial, que tienen que retroceder si este caso se desborda. Porque no es solo AMBA, no es solo parte de la Argentina que se vaya a quedar sin cama. El hecho que se quede sin cama por la proliferación del contagio y la atención de las personas en riesgo que deben atenderse en cama crítica, eso genera que quizás esa cama de otra provincia colapse y se termine atendiendo en nuestra provincia, y la provincia, en el interior de la provincia, los departamentos, las determinadas localidades que vayan teniendo camas. Digo, también tenemos que pensarlo. Digo, el hecho que no se cuiden en otro lugar y que por ahí nosotros nos relajemos por no tener, digamos, un caso positivo, no quiere decir que no estemos en riesgo. Eso es un tema que también tenemos que saberlo y seguir cuidándonos. Y después, cuidarnos entre todos es cuidar a quien queremos. A nuestros adultos mayores, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Digo, las personas de riesgo son las que más están o pueden sufrir algún tipo de severidad con esta pandemia. Digamos que, a la pregunta que hizo Alejandro, el tema de la fiebre, por supuesto lo vemos en todo el mundo, ¿no es cierto? Es el parámetro principal, ¿no?, para salir a detectar. Entonces la fiebre, digamos, por eso van a ver que en todos los protocolos es fiebre más, ¿no? Fiebre más, tos, fiebre más. Bueno, el tema de los equipos, ¿no es cierto?, que han entrado de todo tipo y, como decía Natalio, son muy costosos, también provocó falsas alertas dentro de la comunidad durante la semana. El caso de la señora del tribunal, pobre mujer, que pues llamó varias veces desesperada porque estábamos todos con un cierto temor y provocamos a veces, esa señora tenía temperatura normal, cuando llega a la casa se controla, se pone en contacto con su médica de cabecera, la cual me llama, la va a ver y tenía temperatura normal, le había dado el equipo de temperatura alta. Después el jueves pasó otra situación parecida, no sé si algunos tomaron conocimiento, que fue en el caso del hospital de policía de Castellano, que viene con una cuestión de violencia familiar, y a la entrada también ahora hay una persona que para la higiene de manos y control de temperatura con estos aparatos, y también tenía 37,7, cuando llega a la guardia y es evaluado por el médico tenía 36,3, 36,4, o sea, sí, el joven que venía sí tenía 37,3, o sea, una febrícula que sería, pero no tenía ningún otro síntoma, y estamos en época, por eso es muy importante el tema de tener presente, o sea, como método de detectar, la fiebre sigue siendo fundamental. Un poco por eso lo que decía Natalio, que vamos a empezar a trabajar ahora con el agente del ingreso, porque el equipo se desprograma con facilidad, pero nos puede llegar a ser útil. ¿En qué sentido? En hacer un pequeño entrenamiento al personal que está ahí. Bueno, si está por encima de 37, por ejemplo, que ya se consideraría febrícula o fiebre, 37,5 para el protocolo,
hacer un pequeño interrogatorio, que son 2 o 3 palabras, usted está con todo, tiene dolor de garganta, bueno, cuando ingrese, aislamiento, comuníquese con su médico. Si el aparatito da eso, si da por debajo de eso, y con valores que a veces se produce que puede dar 34, lo cual sabemos que no es compatible con la vida, bueno, preguntar, ¿usted tiene alguna molestia? Porque los equipos como que se desprograman y a lo mejor a los 5 minutos empiezan a funcionar de nuevo bien. Realmente la tecnología no es lo mío, pero eso vemos qué es lo que está pasando. Entonces, hacer ese entrenamiento para que no se deje de utilizar. Justamente no queremos que se deje de utilizar porque como un método de detección nos es muy útil para seguir a aquella persona que después, si estaba mal y dio más de 37,5, 38, no importa, sabemos que va a tener seguimiento. Nada más que eso quería agregar. Sí, en el comunicado de ayer hay un párrafo que dice: se prohíbe el corredor vial Rufino Rosario, se prohíbe el ingreso a Rufino. Si podés explicar un poco cómo es eso, porque bueno, está el problema de aquella gente que va a hacer comisiones o ir al médico, ¿cómo va a ser el protocolo? No, bueno, el protocolo está dentro de los parámetros del protocolo mismo. El tema es que estas medidas se toman porque hemos detectado, como ustedes sabrán, en el ingreso a nuestra ciudad tenemos un sistema que registra cuando uno ingresa, más allá que le piden el documento, cuando uno ingresa sabemos a qué ingresa, a dónde va y con qué motivo. Y a veces los motivos son injustificados. A veces los motivos se inventan. Hemos detectado personas que han venido 7 días seguidos al médico. O sea, ahí hay un complotado entre el médico y el paciente. Y que la persona estaba totalmente sana. O alguien de Rosario que venía a atenderse al médico a Rufino. Digo, en este caso, como varios otros ejemplos que podemos dar, entonces cuando uno ve esas cuestiones, está el permiso de circulación, está después el argumento del turno en el banco, y digo, tampoco nosotros tenemos un escáner para saber, digamos, a dónde va y qué hace cada uno. Por eso apelamos a la conciencia y a la responsabilidad. Digo, quien estaba realizando las actividades de rutina, comerciales y turnos médicos, lo va a poder seguir haciendo como lo ha venido realizando hasta ahora. Casos concretos, casos comprobables, pero hemos detectado una infinidad de irregularidades dentro del sistema que tenemos para controlar el ingreso. Entonces, a partir de ahí, y con los nuevos, con la nueva situación que tenemos en el departamento, nos obliga, no es de nuestro gusto tener que estar permanentemente restringiendo o endureciendo los controles, haciendo la incomodidad. Pero bueno, estos son los momentos que nos tocan vivir. Lo que le pedimos a todos, inclusive a ustedes como transmisores sociales de la información, que nos ayuden a transmitir conciencia, digo, ¿no? Esto que por ahí a nosotros no nos gusta estar comunicando, lo que nos gustaría estar comunicando es decir, abrimos todo porque esto ya pasó, la pandemia se fue, el COVID desapareció, y no es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo situaciones traumáticas, situaciones de todo tipo, todos los días, planteos muy diversos, y la verdad que situaciones complejas que muchas veces no tienen alternativa o no tenemos muchas salidas. Lamentablemente, la salida con las herramientas y los recursos que hoy tenemos es lo que podemos hacer. Digo, yo ayer me comuniqué con el responsable de seguridad provincial, con Jorge Laña, pidiéndole reforzar el respaldo y el acompañamiento a nuestra gestión municipal en el control de Rufino
en la parte interna y también del ingreso, porque hace un mes ya que estamos prácticamente solos controlando el ingreso de Rufino. Entonces digo, esto se hace una carga realmente pesada, que la seguimos haciendo, que realmente estamos rogando que esto se pueda volver a estabilizar la situación en el departamento. Digo, porque después tenemos fusibles en todos lados, en materia de seguridad, en materia de salud. Entonces digo, estamos haciendo lo imposible, estamos usando todas las herramientas y los recursos que tenemos al alcance de la mano y optimizándolo de la mejor manera. Esto es una situación que, vuelvo a decir, nosotros como comunidad somos el mejor antídoto que tenemos para que el COVID no entre. Podemos murallar toda la periferia de Rufino. Ahora, nosotros como método de funcionamiento hemos determinado un único ingreso. Podrá ser más ágil, menos ágil, pero ese único ingreso tenemos que respetarnos entre todos y usarlo como corresponde. Digo, porque también sabemos, como saben ustedes, por qué la policía, por qué inspectores municipales tienen que monitorear o salir a hacer rondas por si la gente o personas ingresan por un lugar que no estaba permitido. ¿Por qué tiene que pasar eso? Entonces digo, eso es posteriormente o puede ser la consecuencia de un caso positivo. Entonces digo, no queremos ir a cazar a nadie, pero digo, cosas que están pasando y que no deberían pasar. Eso es lo que también nos va a garantizar a nosotros, por lo menos la estabilidad de no contagiarnos. Sí, Hugo. Intendente, el comunicado que difundió ayer la municipalidad habla de que las medidas son provisorias durante el fin de semana, lo que hacía pensar que por ahí el temor era que por el festejo del Día del Padre ingresara mucha gente de afuera. El lunes se va a mantener esa restricción a la gente que viene de afuera y el único acceso por Presidente Perón con el área industrial, el acceso al área industrial cerrado. El lunes evaluaremos la situación del departamento, de la situación que ha ocurrido en Carreras, en Venado, en Huirrey, en Firmat, en Villada, en todo lo que tiene que ver con las localidades afectadas. Evaluaremos la situación. Esperaremos, ayer funcionarios provinciales que estaban reunidos tardecita noche viendo la situación, a ver si sacaban nuevas disposiciones. En tanto y en cuanto eso no ocurra, nosotros el lunes vamos a rever la situación y de acuerdo a ese tiempo estimamos que ya vamos a tener un panorama más claro de acuerdo a lo que pasa en el departamento. Entonces, digo, nos queremos tomar ese tiempo para cuidarnos a ver qué es lo que pasa. Y en el aspecto sanitario, estrictamente, ¿hay una previsión para la terapia intensiva en el Hospital Sanco, tanto en la que está preparada para armarse en 10 minutos, como estoy por un momento, o las otras dos para sumar 4 camas? ¿Se ha tomado alguna previsión? Eso está, digamos, para restablecerlo en forma inmediata. Inclusive hay 2 camas en habitaciones comunes, presta para equipar con, digamos, el funcionamiento de un respirador y lo que haga falta, sin tocar momentáneamente la sala de cirugía y parto. O sea que eso está, digamos, para restablecerlo. Hoy el hospital está armado, digamos, como para restablecerse. Lo que sí, los pasos previos a la sala o a la unidad de cuidados intensivos es centros de aislamientos particulares y internación en cama simple, ¿no? En cama no crítica,
para llegar a cama crítica depende del estado del paciente, que tiene que ver con una afección anterior, crónica o avanzada de edad, que lo puede explicar mejor el doctor Teixidó. No, yo decía también porque se está hablando de la posibilidad de que si colapsa el sistema sanitario, primero en Ciudad de Buenos Aires, después en Provincia de Buenos Aires, es posible que se deriven pacientes a hospitales de las provincias limítrofes donde hay camas de terapia. Y bueno, Rufino, Venado, Firmat, estaríamos en esa situación posiblemente. Sí, un poco aclarar respecto, si vos te referías a la ciudad de Rufino, o sea, en este momento en Venado Tuerto no hay ninguna cama de terapia ocupada por COVID en este momento. No sé si son entre 18 y 20 camas, creo de las cuales hay 15 con respiradores y los demás tienen ese sistema de asistencia respiratoria tipo CPAP. Así que un poco la línea a través del Ministerio de Salud es que todo paciente con dificultad respiratoria grave que requiera, ¿no es cierto?, terapia intensiva, de momento, sea de Rufino o sea de la zona, va a ir a Venado Tuerto. Lo otro, bueno, como bien decía vos, Villegas tampoco tiene en este momento ninguna cama ocupada con COVID y tiene un servicio de terapia, así que esperemos que no llegue esa situación. Sí, hay varios filtros de Villegas. No, yo creo que sí, me parece que va a haber varios escalones antes, y no es la situación, si bien es crítica, no es tan crítica hasta ahora, ¿no? Gracias. Con respecto a lo que hablábamos del tema de los accesos y de los controles, entendemos que es prácticamente imposible establecer de nuevo un control en cada uno de los accesos, ¿no? Esto significaría que, como dijo usted, apelar un poco a la responsabilidad, pero usted sabe que somos hijos del rigor, ¿no? Sí, tal cual, Alejandro. Yo, o sea, a ver, muchas veces, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer con respecto a lo que usted mencionaba y hacer cumplir a rajatabla sin apelar a la conciencia propia de cada ciudadano, hacemos colapsar el sistema de la policía y hacemos colapsar el sistema de justicia. Porque no nos alcanzan ni para hacer el papeleo, ni los calabozos que tenemos en la ciudad. Digamos, no, nosotros hoy la capacidad que tiene la policía y la justicia para atender la demanda de un COVID son de 12 a 15 personas por día. Y realmente si nosotros, primero no podemos exponer tampoco a la gente que haga el trabajo de custodio cuando son custodios, podemos vigilar. Ahora nosotros damos aviso, como damos hoy aviso por el sistema de cámaras. Pero muchas veces o llegamos tarde o no damos abasto. Esa es la realidad de lo que nos pasa. Por eso tenemos que ser realistas con lo que tenemos y con lo que necesitamos. Digo, lo que necesitamos es que la gente aporte su propia conciencia y su propio cuidado. Yo digo, ¿cómo me explico si una persona siendo de Rufino puede entrar por el acceso? ¿A dónde fue que no podría estar entrando por el acceso? Esa es la pregunta. Entonces digo, ¿por qué tiene que saltar un montículo y ser aprehendido por la policía si es de Rufino y podría estar ingresando por el acceso? Entonces digo, estas son las cosas que no queremos volver para atrás tampoco, digo, porque hay gente que hoy está pudiendo ir a trabajar, hay gente que ha restablecido su actividad comercial, sus relaciones una vez por semana. Ahora, eso hace breves semanas que se habilitó. Digo, no perdamos eso, que no va a depender 100% de la municipalidad o del intendente. Va a depender de lo que pase en el departamento y la provincia, va a ser cuestión de tiempo. Entonces, creo que esto es para Rufino, para pueblos aledaños, para el departamento, la provincia y la nación, lo que estamos diciendo. Pero digo, cada uno en su lugar tomará medida y creará conciencia para que esto realmente dure lo menos posible, porque realmente ya no estábamos acostumbrados a lo bueno. No estamos acostumbrando
nos estábamos acostumbrando a salir y es como que parecía que ya estaba, parecía que había pasado, parecía, bueno, eso es lo que no nos puede pasar. Con respecto a eso, intenten que vayan las familias, que vayan los chicos, los adolescentes al parque, en tanto y en cuanto sigamos siendo una isla que no ingrese un solo caso. Porque en el momento que ingrese uno ya se complica todo. ¿Cómo ve, cómo analiza usted la situación de la cantidad de gente en el parque ayer? Bueno, es un poco lo que mencionaba al inicio de la conferencia. Nosotros, digo, que ingrese, o que tengamos, o que haya, y no nos hayamos enterado porque sea un tema o un caso asintomático. Va a depender de lo que pase en el parque, de lo que pase en el banco, de lo que pase en la plaza, de lo que pase en la vía pública. Si nosotros, esas libertades individuales, respetamos la distancia social, hacemos uso estricto del barbijo y no nos reunimos a tomar mate, que es un hábito, una cultura, una costumbre muy difícil de desarraigar, lo que digo es, si nosotros supongamos que tengamos un caso asintomático y que no estemos enterados, que no haya entrado, que esté en nuestra comunidad, el cuidarnos va a significar que haya un contagio o dos más del que tenemos. El no cuidarnos va a significar que haya 20, 30 y vaya a saber cuántos más. Ahí está la diferencia de la cuestión. Digo, podemos ir, podemos caminar, podemos seguir yendo al supermercado, al banco, al parque, bueno, momentáneamente no. Solamente el día domingo, hasta las 19 horas, las visitas familiares particulares, hasta tanto y en cuanto veamos qué ocurre. Ahora, supongamos que podamos volver a la normalidad en los próximos días. Digo, la normalidad es no es volver. La normalidad sería volver y cuidarnos. Volver y respetar el distanciamiento, el uso del barbijo y demás. Digo, estas son las cosas que no tenemos que perder. El orden, la conciencia y el ya fue. La verdad que estamos viendo rebrote en otros países, estamos viendo que esto, si no hay un cuidado estricto, no se sale de la noche a la mañana. Y tenemos hasta el 15 de julio como fecha de picos posibles y semáforos encendidos en color rojo. Digo, esto lo tenemos que saber. Y después, bueno, veremos a ver cómo sigue. Porque sí, es cierto, estamos en tiempos de febrículas, en tiempos de neumonías, pero esto va más allá. Acuérdense que cuando esto inició, los niños no se contagiaban y que la temperatura era un aliado. Ahora la temperatura ya no es un aliado, es un tema o un ítem que baja un porcentaje de gravedad, principalmente para adultos mayores y demás. Pero digo, si no Brasil no tendría lo que tiene, Centroamérica no tendría lo que tiene. Digo, nosotros no pasamos esa gran montaña que pasaron en Europa, no la pasamos. Estamos recién trepándola. Depende de nosotros llegar a la cima y bajar los mismos que subimos. Queremos que seamos todos, que subamos y que bajemos esa gran montaña. No que suban 10 y que bajen 8. Y quizás esos dos sea un amigo, un pariente, nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, ¿a quién tenemos que cuidar? Porque nosotros podemos ser muy fuertes por la edad, por la vitalidad, por no sufrir falencias respiratorias o ser hipertenso, diabéticos, pero digo, tenemos que cuidar a aquellas personas que no están en condiciones de pasar esta pandemia. Y ahí donde brota y nace y se multiplica por varios múltiplos nuestra solidaridad, nuestro compromiso como comunidad.
y no depende ya de 100% de lo que haga el intendente, depende mucho más de seguir las medidas que hemos establecido para poder convivir, curarnos mejor, no enfermarnos tanto y poder seguir fortaleciendo las actividades comerciales y sociales que hemos logrado establecer hasta ahora con ese gran cuidado. Realmente es esto lo que nos lleva a plantear lo que hoy hemos establecido. No sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, bueno, feliz Día de la Bandera, pasémoslos todos en paz, en conmemoración a este gran héroe que fue Manuel Belgrano, y tratemos de que este sufrimiento sea lo más corto posible y que se vaya pronto, y saber que depende de todos nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días y feliz Día del Padre para el domingo.